Hola familia, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio Ser Mamás, un espacio hecho con muchísimo amor para todos ustedes. Como cada 8 días los estamos acompañando con información muy valiosa y con profesionales que tratan temas muy importantes. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es discapacidad? ¿Ustedes conocen todo lo que gira en torno a la discapacidad, a los términos, a la parte profesional? Pues yo tengo que decir que soy un poco ignorante del tema, ignoro muchísimas cosas de la discapacidad, pero para eso estamos aquí, estamos aprendiendo y con profesionales que manejan muchísimo el tema voy a aprender y estoy segura que ustedes también van a aprender. Nos está acompañando Claudia Arteaga, ella ya estuvo con nosotros en otros programas, así que le damos la bienvenida a Claudia. Muchísimas gracias, Juliana, nuevamente, qué rico estar en este espacio. Ay, qué rico tenerte nuevamente aquí. Tú eres profesional en educación especial, ¿cierto? Sí. Bueno, y trabajas ahorita con Maquia en Río Negro, ¿cierto? Con Maquia en Río Negro, ¿conoces Maquia? No tengo mucho conocimiento porque conocía lo que era la UAI, pero como te digo, Clau, pues yo tengo que admitir que no tengo mucho manejo del tema, entonces yo también quiero aprender. Me parece fabuloso. Además porque me parece que es de suma importancia, Claudia, porque no solamente el tema de discapacidad se está quedando ya en las familias, sino que está siendo muy externo. También, por ejemplo, condiciones de espacio para los discapacitados, ¿cierto? Pero entonces, empecemos pues como desde el inicio, ¿qué es una discapacidad, Claudia? Bueno, mira, una discapacidad es una condición con que viene un ser humano. Es eso. Es muy fácil. Voy a retomar desde la historia, que es importante traer eso hoy, que es que antes se utilizaban términos muy fuertes Sí. para esta población, ¿cierto? Es el bobito del pueblo. Sí. Los escondían. Ahora no. O sea, ahora es una persona con una condición. O sea, ¿cómo es adecuado? ¿Qué palabra es la adecuada para Persona llamarlo? con condición en situación de discapacidad, persona en situación de discapacidad o diversidad funcional. Así, tal cual. Es importante retomar como eso, desde donde no todos tenemos que, los que sabemos del tema, lo manejamos, pero no todos tienen que saber, pero ahí es lo importante de concientizar frente a lo que es una persona en condición de discapacidad. Eso, yo creo que todavía falta como mucho, ¿cómo se dice?, educación en torno a eso. Porque yo, te voy a ser sincera, todavía escucho en la calle cuando alguien dice, es que es una persona especial. Pues de por sí, si vamos a mirarla desde el amor, todos somos especiales, que cada una tiene un talento y algo especial que nos caracteriza, pero todavía escucho, ay, es que esa persona es especial. O lo que tú decías, el bobito del pueblo. No, hay ya términos muy bonitos que de pronto no discriminan tanto, ¿cierto? Sí. Es verdad lo que tú dices, Juliana, o sea, si lo vamos a hablar desde el amor, para mí son los seres más maravillosos que yo haya conocido en mi vida. Son seres de luz, son seres de luz y me han enseñado cosas increíbles. Si yo te contara tantas experiencias que he tenido con ellos, yo desde hace muchos años vengo trabajando con esta población. Comencé aquí en Río Negro, en la UAI. Sí. La UAI se transforma en Maquia y yo estoy ahí, pero son seres totalmente maravillosos. Y estuvo bien lo que tú dijiste, me parece chévere, que son seres, son personas con todo el amor, ¿cierto? Pero cuando nos vamos a referir frente a ellos o a conocer del tema, primero es sensibilizarnos y conocer un poquito, no tenemos que ser expertos en el tema, pero conocer un poquito frente a qué es realmente una discapacidad, y no todas las condiciones de discapacidad son las mismas. O sea, hay discapacidad cognitiva, tenemos también la visual, la auditiva, del lenguaje, la física. Hay diferentes tipos de discapacidad, ¿cierto? Y cada discapacidad requiere de unos apoyos o unas herramientas de trabajo, ¿cierto? ¿Hay discapacidades, Clau, con las que se nace o hay condiciones también que se van adquiriendo en el camino? Ambas. Ah, bueno. Ambas. Sí. Por ejemplo, hay discapacidades permanentes y otras transitorias, ¿cierto? Entonces, en eso hay que tener como mucha claridad.
Por ejemplo, una cognitiva es permanente, una discapacidad cognitiva va a ser permanente, ¿cierto? Sí. Tiene un autismo, grado 3, ¿cierto? Sí. Pero hay herramientas para que ese proceso, para que ese chico, esa chica, esa persona logre muchas cosas. Ese es también un tabú que las personas manejan, que es que no van a lograr. Yo, en mi experiencia he tenido chicos y tengo chicos en inclusión laboral, laboran en empresas y dan más que una persona que no tenga este tipo de diagnóstico. Increíble. Bueno, porque por ejemplo, a uno desde el embarazo hay exámenes que le muestran si vienen con esta condición. Por ejemplo, a mí en embarazo me hicieron el examen del síndrome de Down, que uno ya va sabiendo y ahí se descarta o ya lo van sabiendo, ¿cierto? ¿Cómo se puede empezar a tratar este tipo de personas? Amo los del síndrome de Down, los amo. Es cierto, son hermosos. Son mi debilidad. Son muy hermosos. Y bueno, afortunadamente pues como que desde el embarazo ya uno, digamos que se empieza como a preparar para ese tema, ¿cierto? Aunque no sé cómo ha sido como el tratamiento con los padres, la madre, cuando empieza el nacimiento con una persona con esta situación. Juliana, mira, esto no es fácil para los padres. Por muy abiertos que sean, lo primero que hay que hacer es explicarles un diagnóstico. Su chico, su chica viene con ese diagnóstico. ¿Qué pasaba anteriormente? Que ni siquiera el médico, nadie les explicaba esa condición. Entonces era muy duro. Ahora es explicarles, este diagnóstico es esto, vamos a hacer lo otro, por decir, vamos a poner el síndrome de Down. ¿Qué hacer con un chico que nace con síndrome de Down? Hay muchas cosas por hacer. Entonces, lo primero es coger a esa mamá y a ese papá, escucharlos. Porque como mamá y papá les da mucho temor saber de que tienen un chico con esta condición. Hay unos temores grandísimos. Aparte de eso, hay personas que de pronto en las condiciones económicas no les da. Entonces es escuchar como eso, ya después pasar a la otra etapa, que es donde se les da a ellos herramientas, donde se les explica, es esto, es lo otro, es como concientizarlos, ¿cierto? Ellos se pueden quedar en una etapa de negación toda la vida. Conozco personas que se quedaron en la etapa de negación y no tenían como las herramientas para lograr que en ese chico hubieran avances, ¿cierto? Que ese proceso se llevara y lograra unos avances. Entonces, es responsabilidad de nosotros los profesionales como darles todas las herramientas y ser en ese momento una red de apoyo para ellos, porque de ahí depende el desarrollo del muchacho, porque desde pequeño, por decir algo, decirles existen estos programas, ¿para qué? Para que vayan desde pequeñitos, desde meses y hay una estimulación. ¿Y son tratamientos diferentes? No, o sea, ¿qué existe? Por decir, estamos en el caso del síndrome de Down. Sí. Una estimulación desde la parte motriz, porque ellos ves que son muy, ¿cierto? Muy recortaditos, les cuesta. Pues, toda esa parte, la parte cognitiva, que es donde entra un neuropsicólogo a hacer una cantidad de ejercicios, o sea, donde entran los profesionales de acuerdo al área, un ocupacional, un terapeuta ocupacional es importantísimo en la vida de estos muchachos. Entonces es empezar por eso, centrar la familia en una realidad y abrirles el abanico. Y también la parte de salud es importantísima y tiene una responsabilidad muy grande con estas personas. La parte de salud, bueno, y la familia, que es el apoyo, es que sí me parece muy teso el tema, porque entonces, por ejemplo, la mamá sí o sí, o sea, siempre es mi niño y yo como sea lo quiero, ¿cierto? De pronto el papá se da con esa relación y cuando hay esa negación del papá, ¿qué pasa? Es muy complejo, pero ahí es donde está la responsabilidad de nosotros los profesionales, de coger esa familia y trabajar con ellos, y decir, no, venga, es esto, es lo otro. Se da mucho que la mamá los primeros años es mucha sobreprotección. ¿La mamá? Sí, sobreprotege a un chico,
De por sí las mamás somos más maternales, somos más protectoras. Entonces dime, cuando llega a nuestro hogar en esta condición, entonces ¿qué hacemos? Sobreprotegemos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a concientizar esa mamá y ese papá. Cuando se logra concientizar, se logran procesos maravillosos, Juliana. Yo te quiero invitar para que tú vayas a Maquia y conozcas a estas personas tan maravillosas, porque es que son seres maravillosos donde han logrado y logran unos procesos espectaculares. Alguien me decía, Claudia, esta persona que está en esta empresa tiene mayor rendimiento que otro que no tiene una condición. ¿Por qué? ¿Por el compromiso o por las habilidades? El compromiso. El compromiso, las habilidades. Yo siempre he dicho, no todos tenemos las mismas habilidades. Total. O sea, no todos tenemos las mismas habilidades. A Tú mí tienes unas habilidades, yo otras. A mí antes me parece que no he tenido pues como la oportunidad de estar muy cerca de una persona en esta condición, pero antes, viéndolo de lejos, me parece que antes como que tienen o sea, más amor, como que todo les rebosa de más, ¿sí me entiendes? Son sin filtros. Eso. Son sin filtros. Más alegría, más amor, más, o sea, de todo. Son personas desprevenidas. Son sin filtros. Ellos son de un sentimiento y te lo dicen. Ellos no utilizan filtros. Ni para bien ni para mal. Sí, claro. Nosotros los que, entre comillas, tenemos esa condición, sí utilizamos muchos filtros, ¿cierto? Pero ellos no, son seres de luz. Para mí son seres de luz y alcanzan y tienen unos procesos maravillosos. ¿De qué depende? De la red de apoyo. La red de apoyo, la familia, es importantísima. ¿Y si la familia es pequeña, por ejemplo? No importa. Red de apoyo puede ser uno. Okay. Pero si esa mamá está concientizada, quiere que su hijo muestre realmente su proceso y es convencida de que lo puede hacer, es que ella no ve los límites, nosotros somos los que les ponemos los límites, como la limitación. Ellos son seres con otras habilidades y siempre lo he dicho, tú tienes unas habilidades y yo otras, pero cree en ese muchacho y tiene otra mirada, no desde el pesar. No, ay sí. Ay, qué tristeza, es que él no puede, porque no puede. Entonces, si tenemos esa persona de red de apoyo que está dispuesta, con seguridad, va a ser un proceso exitoso en la vida de él y que se le enseña habilidades para la vida. Clau, sí, y, o sea, viendo todo lo que me dices, lamentablemente uno a veces cae en esos errores de juzgar, de decir, de criticar, de mirar con pesar. Sí, o sea, yo tengo que serte sincera y muchas veces uno lo hizo así o también ve que la mamá o el tío, la tía, la abuela lo sigue haciendo así. Y realmente a mí, o sea, en este momento que tengo otro nivel de conciencia, a mí me duele el corazón cuando lo veo así, cuando veo ese tipo de personas y digo, no, qué rico hacerlo diferente. ¿Cómo podemos tener como esa conciencia sin verlo desde la lástima? Mira, tú lo has dicho, lo acabas de decir, Juliana. Lo acepto que lo vea como, ay, qué pesar, o es que, ¿cierto? Sí. Esto es un momento de conciencia tuyo. Tú eres responsable hoy de cuando llegues a un tema con otra persona de eso, te encuentres a una persona en esa condición, lo vas a mirar a los ojos, vas a hablar, no exagerar, ¿será que sí me está entendiendo? ¿No me oye? Como cualquier otro que llegaste y saludaste. Eso pasa mucho. Por ejemplo, un sordo. Pasa mucho que empieza uno a exagerar gestualmente. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ellos saben lenguaje de señas, pero hay unos que son, leen los labios, ¿cierto? Sí. Entonces tu comportamiento tiene que ser normal, como cualquier persona que no es que es más, ellos tienen muchas habilidades que uno no tiene. Yo no sé leer los labios. Una persona con un diagnóstico cognitivo, una discapacidad cognitiva, no. O sea, tú miras y puedes acercarte, es eso, es lograr acercarse al otro, una responsabilidad social que tenemos las personas, de buscarles espacios a ellos en unas empresas que los podamos incluir.
Ay, sí, Eso es claro. importantísimo. La inclusión laboral de ellos, o sea, es referirnos a ellos como cualquier Normal. persona. Pero no, o sea, yo no lo culpo, ¿cierto? Pero este es un espacio, por ejemplo, para ir concientizando a las personas de qué podemos hacer, Ay, ¿cierto? Sí, justamente, sí, yo lo dije, lo admití, igual me ha pasado a mi familia, a mi entorno, a mis amigos, que todavía lo he visto. Tú lo dices, este es un espacio para empezar a aportar y dar ese granito de arena de nosotros, porque obviamente no podemos cambiar todo el mundo, pero sí podemos empezar por el pedacito que nos tocó, ¿cierto? Este es un tema muy bonito, es un tema me inspira mucho amor, no sé mucho del tema, apenas también estoy aprendiendo, pero me parece que es un tema que me toca el alma y que me gusta tratarlo y aprender. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos con Claudia a seguir tratando este tema de la discapacidad, de todo lo que gira en torno a ellos y de estos seres tan maravillosos que, aunque a veces lo miramos con cierto asombro, en realidad son personas muy maravillosas y muy especiales. Ya regresamos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. Acompáñennos. Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
continuamos en este espacio de Ser Mamás con temas muy importantes. Hoy estamos tratando el tema de la discapacidad, hablando de todo lo que gira en torno a este tema tan bonito y tan especial. Estamos con Claudia Arteaga y estábamos hablando acerca de la discapacidad que se adquiere en el camino, por ejemplo, un accidente, algo que suele pasar que no lo esperábamos, Claudia. Sí, puede pasar. Tenemos discapacidad que es adquirida, Sí. permanente. Entonces ahí hay que ver las dos, ¿cierto? Igual como proceso no es fácil, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando hay un diagnóstico de discapacidad? Lo dije hace ratico. Cuando se explica ese diagnóstico, lo primero que hay que hacer, o de pronto tú en casa con tu hijo ves que él está teniendo ciertas conductas, por llamarlas así, ahí hay una alerta roja de una discapacidad que hay, pero que tú no sabes que había una discapacidad, pero como mamá uno sabe. O sea, ¿qué pasa ahí, cierto? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, Juliana? Una evaluación neuropsicológica. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Para mirar que todo su desarrollo esté siendo como debe de ser. Muchos no lo hacen en la evaluación neuropsicológica y ahí es donde es un diagnóstico tardío. Y sería importante tener en cuenta esa evaluación. El neuropsicólogo, por medio de unas baterías, unas pruebas, va a arrojar un diagnóstico, ¿cierto? Sea un autismo, sea una discapacidad cognitiva con otra comorbilidad, con otro trastorno de base, porque hay combinados, hay una cantidad de diagnósticos. Y cuando yo tengo un diagnóstico, ya al tener un diagnóstico puedo trabajar perfectamente. ¿Qué tratamiento sigue? Claro, ¿qué hay? Aquí vuelvo y lo digo, la parte de salud es importantísima. Pero entonces, bueno, Claudia, hay gente que de pronto no tiene los recursos para entrar en esos tratamientos, para llevar a un médico a que le determine un diagnóstico. O sea, hay que se hace, porque por ejemplo, Maquia es pública. Maquia sí, es al servicio pues como de la población en este momento de Río Negro. Nuestro alcalde tiene proyección para el oriente cercano. Ok, pero entonces en otros municipios también hay atenciones iguales. Hay otro, el Carmen tiene la UAI, Marinilla tiene otro que se llama Alifizán, algo así, pero allá no, por ejemplo, nosotros no tenemos neuropsicólogo, ¿cierto? Nosotros tenemos allá como toda la parte pedagógica. Hasta el momento es lo pedagógico, ¿cierto? Pero retomo el tema de que tú hiciste una pregunta muy importante, ¿qué hacer cuando no hay como la parte económica y saber mi hijo qué? Existe una EPS, sea régimen contributivo subsidiado, se acerca a la ruta y se hace la ruta, que es con un médico general, se le comenta, mi hijo, mi hija, mi niño, mi niña está presentando esto. La obligación de ese médico general es ir escalando y hacer las remisiones. Sí. Ya cuando se hacen las remisiones entra a una evaluación neuropsicológica. Por ahí es la ruta, con el neuropsicólogo, porque el neuropsicólogo es quien da un diagnóstico. ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Sí. Ya cuando es una situación o una condición de discapacidad adquirida en la vida, yo estoy aquí sentada contigo, no sabemos cuando nos desplacemos qué pueda pasar. Y Dios no lo quiera, no lo va a permitir, pasa un accidente y yo quedo con una discapacidad, ¿cierto? Sí, hay cómo entran a jugar estos centros, por ejemplo, de atención. Ahí, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Cuando te dicen, no, es que quedó con una discapacidad cognitiva, ¿cierto? Entonces ya se hace la evaluación neuropsicológica para saber qué tipo de discapacidad y qué apoyos hay que darle a esa persona. Hay discapacidad física. El hecho de que tú tengas una discapacidad física no dice que tengas que tener una discapacidad cognitiva tampoco. O sea, uno no lleva a lo otro, ¿cierto? O una discapacidad cognitiva no la tiene que tener física, ni una visual.
Hay veces te encuentras con personas que tienen múltiples discapacidades, ¿cierto? Sí. Que es muy complejo y cada discapacidad o cada situación hay que tratarla de acuerdo a esa situación, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hace desde la salud? Es importantísimo, es responsabilidad de ellos el poderles prestar los apoyos que deben de tener. Mira, nosotros hemos avanzado en el tema de discapacidad bastante, pero siento que aún nos falta Claro. un recorrido. Un país abanderado de la discapacidad es España. ¿Sí? España nos lleva años luz, Ok. pero años luz. Sí, no sé si porque- has oído hablar de Pablo Pineda, un Down. No. Pablo es más o menos, Pablo puede tener 46 o 48 años, es un Down. Sí. Oír hablar a Pablo Pineda del Down es maravilloso, Ay, lo voy a buscar. es talentoso, es profesor de facultad, Imagínate. es actor de cine, Ay, qué es una lindo. persona maravillosa. Ve, lo voy a buscar. Y ¿Está en él lo internet? retoma desde el cromosoma, ¿cierto? Que Sí, es un cromosoma más. más. Entonces, o sea, mírame, en España ellos, tú vas y te encuentras con una persona con discapacidad manejando el bus, Qué lindo. ¿cierto? Sí. Te lo encuentras en el supermercado, o sea, no hay ese tabú y ese miedo, no, eso es inclusión, Qué ¿cierto? lindo, sí. Entonces sí nos llevan mucho rato en España por ser tan abanderado, pero yo pienso que nosotros hemos tenido grandes avances y vamos avanzando porque nos hemos ido concientizando de este tema. Sí, porque uno ya, por ejemplo, ya hablando pues de la estructura y de infraestructura en las calles, ya uno, por ejemplo, ve que entonces la rampa para que baje de la silla de ruedas es de esta condición, hay lugares adecuados para que estas personas pues que De tengan un accesibilidad, bien se eso, llaman de accesibilidad. de accesibilidad, ¿cierto que sí? Sí. ¿Qué más se han desarrollado? ¿Qué más estructuras de esas? También desde el mismo sistema de educación formal, también se hablan de una inclusión donde hay chicos que tienen un diagnóstico y que pueden estar perfectamente en la educación formal, en los colegios. Ahí es donde hablamos de la parte de inclusión, ¿cierto? Sí. Estos chicos, no todos tienen que estar, por decirlo, en una UAI, en un maquia, no. También los chicos que con esos diagnósticos y unas herramientas están en inclusión en los colegios. O sea, son chicos que perfectamente pueden estar y son exitosos también en el sistema formal. ¿Cuál es la diferencia entre estar un chico en esa inclusión, en ese sistema formal, al informal, por decir algo, que somos nosotros, en este caso maquia? Sí. Porque ya son chicos que en maquia, o sea, ellos ya, de acuerdo a esos diagnósticos y a esas habilidades que tienen, ya no pertenecen al sistema educativo, ya por decirlo así, Sí, sí, sí. no dan más, Ok. ¿cierto? Entonces, Sí. ¿qué pasa en maquia? Les enseñamos habilidades para la vida. ¿Cómo coger un bus? Ok, sí. ¿Cómo cogen un bus? El dinero, que reconozcan sus billetes. ¿Cómo me voy a desplazar de acá para allá, de allá para acá? O sea, cocinar, prender el fogón, son habilidades para la vida. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Pero un chico que tenga un diagnóstico de discapacidad cognitiva también puede estar en inclusión, ¿cierto? Es un chico que da y hasta aquí dio, entonces vámonos ya, pues como a la educación no formal. Y entonces, por ejemplo, en estos centros especiales como Maquia, ¿cuánto tiempo puede durar una persona ahí? Bueno, en maquia, Sí. hablando de maquia, mucho tiempo, porque se les hace un entrenamiento, ¿cierto? Ellos van por niveles, van avanzando por niveles y de acuerdo a esos objetivos que tenga cada nivel, de acuerdo a que se vayan logrando los objetivos, van pasando a niveles, pero son habilidades enfocadas para la vida. O sea, y ellos no se cuentan, por ejemplo, por años, No, hasta los 25, hasta los No. 30, no. anteriormente, hace mucho, la UAI sí tenía un rango, sí se Ok. estaba manejando un rango. En este momento tenemos personas muy adultas,
tenemos personas muy adultas. Tengo un Down de Sí. 42 años. ¿Y qué hace allá, por ejemplo? Maravilloso. Qué Maravilloso. lindo. Es maravilloso, se le enseñan habilidades para la vida. Él no sabía cruzar una calle. ¿Sale solito? Ya, Solito todo el tiempo. sí. Ok. Ya sabe cruzar la calle, ya sabe cuál es la ruta para llegar a Maquia. O sea, sabe montarse en un bus. Sí. Entonces, eso es lo que se les enseña a ellos. Hay unos que leen y escriben, perfecto. Ok. Tienen habilidades maravillosas y unos talentazos. Para ellos, Espectacular. la música. Uf. Yo he visto varios en música. y Mucho, son mucho, muy buenos. mucho. Tienen unos talentos, los otros son deportistas. O sea, hay una cantidad de cosas maravillosas ahí, en ese mundo de Maquia. Qué lindo. Uno habla de este tema y es como, bueno, aparte de que uno aprende, es como que un tema que le toca a uno el corazón. Y se va uno como sensibilizando y lo ve desde la ternura, ¿cierto? Que sí, es como un tema muy bonito. Sí, muy sensible. Sí, Yo soy una persona muy sensible. yo también. Yo también. Muy sensible y para estar con ellos se necesita personas muy sensibles. Eso yo creo que es como todo, como una vocación, porque aquí una persona que no tenga paciencia, Tú lo has dicho. imagínate. Una persona que no tenga sensibilidad, que no se ponga en los zapatos de ellos, una persona que es impaciente, que todo lo quiere ya, que es rígido. Juliana, dijiste algo muy importante. Las personas que les servimos, porque para mí esto es un servicio. Claro. Eso es un servicio. Y yo soy una apasionada del tema, muy apasionada. Eso es un servicio y las personas que estamos al servicio de ellos y de sus familias, tenemos que tener una vocación grandísima. Cualquiera no puede estar allí. O sea, esas personas tenemos que ser muy sensibles, personas muy para ellos, muy humanas, Con un personas corazón muy que grande. con un desarrollo de la escucha grandísimo, porque sabemos interpretar muchas cosas de ellos. Un abrazo, una mirada, son cantidad de cosas. ¿Ellos también son muy sensibles? Sí, son ¿Lloran muy mucho? sensibles. No, No. es que lloren mucho, no. Eso es un tabú. Sí, lo he escuchado. Ellos lloran como cualquiera de nosotros que podemos llorar. Ok. Lo que pasa es que solo en el manejo de emociones a ellos se les dan también estrategias para ese manejo de emociones, ¿cierto? Como a cualquier Como a niño, cualquier ¿cierto? persona, como Sí. a cualquiera de nosotros el manejo de emociones. Ellos lo aprenden a regular y se regulan muchísimo. Allá hay estrategias para aprender a regularse. El docente comienza a aprender a darles unas herramientas de regulación, de acuerdo a unos diagnósticos que hay. La socialización entre ellos es maravillosa. Claudia, qué lindo. Sí, A mí me parece muy lindo el tema. Hablar para mí de este tema, yo me podría quedar horas hablando de este tema porque es mi pasión, porque me ha dado grandes cosas y han sido unos maestros para mí. Así es, como Total. todo, sí, me parece también muy lindo este tema de condición especial. Y bueno, no, tú te puedes quedar muchas horas, pero en televisión el tiempo no dura. Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero sí, yo creo que nos queda lo más importante y es el tema de empatía y de ponernos en el lugar de ellos y no mirarlos desde la lástima, ni desde el miedo, ni desde el pesar, sino desde que son seres como nosotros. Totalmente. así es. Normales, o sea, son seres normales, obviamente tienen, es más capacidades especiales que de pronto nosotros no hemos desarrollado. Entonces es verlo desde ahí. Ay, Claudia, muchísimas gracias por No, a ti, sensibilizarnos. gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Aquí estoy para cuando quieras volver a invitarme. Claro que sí. O quieras invitar a uno de mis muchachos acá. Claro, porque no. Sería Claro que sí. maravilloso. Aquí quedamos, de verdad que lo que necesites con todo el amor del mundo. A mí me gustaría también visitar a Maquia para Claro mirar que cómo sí, trabajan allá. está abierta la invitación Dios para te cuando tú pague. quieras. Tengo que darme la pasadita. Muchísimas gracias, Claudia, entonces. Y bueno, no, a ustedes también muchísimas gracias. Espero que vamos creando un poco más de conciencia en torno a este tema tan bonito, a estas personas tan bonitas, tan especiales, porque no es que le digas especial, sino que especiales en la magia que traen y en ese amor que traen y que nos pueden dar. Y no, agradecerles por su sintonía, quedé así como con el corazón como arrugadito, bonito, alegre, contento, sí, no, una mezcla de sentimientos, es súper bonito.
y gracias por este espacio tan valioso que tengo la oportunidad de vivir y que ustedes también están teniendo la oportunidad de vivir con esta información. Nos vemos dentro de 8 días con más de Ser Mamás. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.